Bueno, esta sería la presentación de la práctica 4, que sería relacionada a lo que sería la manipulación del DOM a través de JavaScript. Entonces, vamos a compartir pantalla. Un segundito. Ok. Entonces, lo primero que tenemos acá es nuestro código perdón, HTML, el cual sería bastante básico. Acá tenemos la estructura básica, ya conocemos. En mi caso yo lo estilicé un poco con CSS. Ahí tenemos el href que nos estaría referenciando a nuestro CSS. Entonces, acá en el cuerpo estaríamos, lógicamente son encabezados de tipo uno y nuestro formulario que lo estaríamos utilizando es básicamente para crear los atributos requeridos, como serían el nombre, apellido, la matrícula y la calificación. De estos atributos, la parte más importante, por así decirlo, sería el ID, como vemos al formulario, ya que lo vamos a utilizar más adelante, porque necesitaríamos modificar el DOM de este. Pues le asignamos un ID, al igual que al nombre, al apellido, a la matrícula y a la calificación. Acá tenemos el botón de agregar estudiante con una función acá. Esta función la estaríamos utilizando más adelante en nuestro código JavaScript. Entonces, ahora tenemos un encabezado tipo 2. Sería básicamente para lo que sería la lista, la tabla de estudiantes y para lo que sería buscar en la tabla, que de igual manera creamos una función que estaríamos utilizando más adelante. Entonces, ahora tendríamos ya básicamente las columnas de nuestra tabla y pues al final ya tendríamos nuestro script referenciando a nuestro código JavaScript. Entonces acá ya estamos en nuestro código JavaScript. Entonces lo primero que hice, bueno, hacemos es crear una variable universal, que esta, básicamente de esta nos vamos a guiar para saber si estamos editando la tabla o no. Entonces, acá tendríamos la función agregar estudiantes, sería básicamente obtener cada atributo, serían nombre, apellido, matrícula y calificación, o cada valor de dicho atributo para poder modificarlos. Acá tenemos una pequeña condicional, un pequeño if, que nos estaría ayudando a verificar o básicamente ayudándonos a validar de que ninguno de los campos de nuestra tabla a la hora de insertarse esté vacío. Entonces acá obtenemos nuestra tabla, básicamente la guardamos a una constante llamada tabla, y ahora tenemos el ID que ya habíamos asignado previamente en nuestro HTML. Entonces acá tenemos una pequeña condicional, que esta es, eh, acá básicamente nos estaría verificando con nuestra variable universal si estaríamos editando o no. En este caso, si no se está editando, lo que nos haría sería crear una nueva fila y agregar pues celdas en cada uno de estos atributos. O sea, haríamos lo mismo para los 5 atributos en este caso, ya que tendríamos básicamente la celda de acciones, que se va a agregar al final una celda con dos botones. Entonces, para estos dos botones, como no podemos directamente agregarlos en nuestro archivo HTML, ya que pues son botones que se van a ir creando según vayamos agregando elementos a nuestra tabla, pues acá en nuestro código JavaScript creamos básicamente en la celda de acciones que nos agregue un script HTML, y acá ponemos básicamente el script para que nos agregue los dos botones, el de editar y el de eliminar con sus correspondientes acciones. Entonces, acá básicamente tendríamos para, eh, bueno, acá
Ok, ya. Eso sería para obtener básicamente el cuerpo de la tabla. Entonces, eh, esto no sería para el cuerpo. Esto sería para agregar los eventos a nuestros botones. Básicamente agregar eh, los eventos a los botones de la nueva fila. Ok, sí, ya. Que estaríamos agregando los eventos a los botones de nuestra nueva fila y tendríamos el else, básicamente, que nos estaría, o sea, quisiera decir, en caso de que sí estemos editando, pues estaríamos llamando a cada una de las celdas de esa fila para que nos carguen el formulario. Y como vemos acá, eh, pues el índice de edición, que sería para reiniciar el índice de edición, para indicar que no se está editando ninguna fila. Entonces, vamos a un poco más abajo. Ok, sería acá en adelante. Entonces, acá básicamente terminamos esta parte reseteando o con una función reset de nuestro código o de nuestro formulario. Entonces acá agregamos básicamente una función para agregar los eventos a los botones de editar y eliminar. Entonces acá con el fila.querySelector, pues al hacer clic en editar, pues cargamos los valores de la fila en el formulario. Entonces acá acá nuestro índice de edición lo vamos a poner que sea igual a índice para almacenar el índice de la fila en edición, que es un índice que ya asignamos previamente un poco más arriba. Entonces, acá bueno, llamamos nuevamente nuestra tabla, la tabla estudiante, con nuestra constante fila, que nos estaría ayudando a obtener la fila que se está editando. Y nuevamente acá cargamos los valores de cada una de las filas. Entonces, acá, nuevamente con un query selector, básicamente estaríamos haciendo lo mismo, pero en este caso, en lugar de eh, para editar, estaríamos eliminando. Entonces, al hacer clic en la tabla, al hacer clic en eliminar, pues estaría borrando la fila completa y estaría actualizando los índices de los botones. Entonces, acá estaríamos llamando nuevamente nuestra función de botones en acción, que nos estaría ayudando a actualizar los índices de los botones de la fila restante. Entonces, acá estaríamos creando esa función acá, que básicamente sería para actualizar los eventos de los botones en todas las filas. Entonces, acá obtenemos nuestra fila de la tabla y acá agregamos los eventos a cada fila. Entonces, acá sería ya para la función de buscar, buscar en nuestra tabla. Entonces, acá obtendríamos el campo de búsqueda, acá, o nuestro input. Entonces, acá estaríamos convirtiendo ese valor en minúscula para, esto sería básicamente por cuestiones de validación, que no nos vaya a dar un error porque nos esté faltando alguna minúscula que básicamente no nos muestre un resultado por una mayúscula o una minúscula. Entonces acá estaríamos obteniendo la tabla y acá pues estaríamos obteniendo todas las filas de esa tabla. Entonces acá estaríamos básicamente iterando eh, sobre todas las filas y ocultando las que no coinciden con el texto de la búsqueda. Entonces acá en nuestro for estaremos comenzando desde uno para omitir el encabezado. Entonces, acá estaríamos inicializando nuestra variable para determinar si mostramos
o no la fila. Entonces, luego acá obtenemos otro for para, eh, perdón, acá estaríamos obteniendo todas las celdas de nuestra fila y acá con este segundo for estaríamos iterando sobre todas las celdas excepto la última, que sería la de acciones, que sería donde estarían nuestros dos botones. Entonces, acá, básicamente, estaríamos mostrando la fila si hay alguna coincidencia y un break para salir del bucle si no se encuentra ninguna coincidencia. Entonces, acá, básicamente, estaríamos utilizando esa función para mostrar u ocultar nuestra fila según el resultado. Entonces, vamos a probar nuestro código, probar que funcione correctamente. Entonces acá tendríamos el formulario. Vamos a agregar nombre con nuestra matrícula y una calificación. Como vemos, inmediatamente se agrega y se limpia el formulario. Entonces, en el caso de que queramos editar, clicamos editar y vemos cómo carga nuevamente la información en el formulario y podríamos modificar cualquier información de este. Vamos a suponer que queramos editar la calificación, ponerle una calificación distinta. Vamos a agregar y vemos cómo inmediatamente se actualiza esta información. Entonces vamos a agregar eh, un segundo nombre o un segundo estudiante. Sí, eh, entonces acá estaríamos agregando una nueva calificación. Vamos a poner 1 y vemos cómo inmediatamente se agrega. Vamos a suponer que vamos a editar este y querramos borrar un campo y agregarlo sin ese campo. Inmediatamente nos va a agregar una advertencia diciéndonos que todos los campos son obligatorios. Entonces, vamos a modificarlo y vamos ahora a buscar en nuestra lista de estudiantes. O sea, podemos buscar por el nombre, por el apellido y por la matrícula. Vemos que inmediatamente coincide, nos borra los resultados que no coinciden. Entonces, vamos a ver con esto. Vamos con inmediatamente borrar los resultados que no coinciden. Igual sería con la matrícula. Vemos que inmediatamente borra el que no coincide. Y en el caso de que queramos eliminar, pues simplemente tendríamos que pulsar el botón de eliminar. Entonces, y eso sería todo. Eh, ahí sería básicamente la práctica de la manipulación del DOM con nuestro JavaScript.